Turno en esta ocasión en Hacedores del Cambio para Javier Saavedra. Javier Saavedra es socio director de la iniciativa del proyecto Neurofit, que es un gimnasio neuronal que utiliza tecnología patentada por la NASA. Ellos ayudan a muchísimas personas que tienen pues, diversas dificultades relacionadas pues, con, entiendo, ¿no? con todo lo que tenga que ver con el aparato, con el sistema neuronal, para que puedan sobrellevar mejor bueno, por las distintas patologías. Buenas tardes, Javier. Encantada de que estés compartiendo con nosotros esta tarde unos minutos. Buenas tardes, un placer para mí estar acompañando. Muchísimas gracias. Pues Javier, estamos muy intrigados, hemos leído sobre vuestra historia, nos ha encantado y nos gustaría que contaras a todos nuestros oyentes en qué consiste exactamente Neurofit y cómo surge esta iniciativa. Bien, bueno, Neurofit es un gimnasio es un centro, un gimnasio que está diseñado para ayudar a pacientes que han sufrido una lesión neurológica o cualquier otro tipo de lesión que afecte a sus capacidades motoras, ayudarles a recuperar pues, su capacidad de movimiento y su independencia. Esto se hace trabajando con un método propio. Las instalaciones están diseñadas en base a un método propio y utilizan la tecnología como herramienta pues, para mejorar los procesos de rehabilitación en pacientes pues, que tienen dificultades en sus capacidades motoras. Es un proyecto que surge en el año 2014, surge de la mano de María Paz Bureo, que es la artífice de todo esto. María Paz es una fisioterapeuta y terapeuta ocupacional con una historia personal muy particular, que luego podemos contar. Y que, bueno, pues que a través de su trabajo en una clínica, en su clínica, detecta que aquellos pacientes que después de haber sufrido una lesión neurológica, ya sea un ictus o cualquier otra lesión parecida, que comenzaban a realizar actividad física y comenzaban a moverse desde las fases iniciales, es decir, a los pocos días de haber sufrido la lesión, se recuperaban de una manera más completa, recuperaban más capacidades y más rápido que aquellos pacientes que iniciaban la rehabilitación más tarde y lo que hacían era seguir una rehabilitación pues, pasiva, ¿no? Estando encamado y, digamos, siendo movilizado pues, por el fisioterapeuta, ¿no? Entonces, a partir de aquella experiencia y de la experiencia personal de María Paz, pues decidimos o planteamos que sería interesante desarrollar un modelo de centro donde pacientes que tengan problemas físicos pudieran trabajar como en un gimnasio tradicional, pero con herramientas que estuvieran totalmente adaptadas. Esto que he dicho parece muy sencillo, pues supuso un reto muy importante. En el año 2014 iniciamos el proyecto creando primero un taller, porque nos dimos cuenta de que un laboratorio, porque nos dimos cuenta de que no existía realmente tecnología adaptada para este propósito, ¿no? Tanto María Paz como yo y el resto del equipo, pues en ese proceso entre 2014 y 2018, que es cuando abrimos el primer centro Neurofit, pues realizamos un montón de viajes, más de 20 viajes por el mundo. Estuvimos en Canadá, en los Estados Unidos, en varias universidades europeas, también en varias universidades de China, pues localizando tecnología, patentes, herramientas que pudieran ser útiles para este propósito, ¿no? Y a partir de ahí, después de mucho trabajo de adaptación de equipos, de equipos que ya existían y de tecnología que era para otro propósito, pero que se podía utilizar con este tipo de pacientes, pues lo que hacemos es desarrollar un método y decidimos abrir un centro piloto en Badajoz. Este centro está configurado, como decía, como un gimnasio, y en él los pacientes trabajan habilidades que les son útiles en el día a día, es decir, habilidades y capacidades que son útiles para su actividad diaria. Por ejemplo, en el centro es posible trabajar el movimiento necesario para subir y bajar escaleras, o para coger y soltar objetos, o para directamente o simplemente mantenerse en equilibrio, o sortear obstáculos, o caminar. Es un centro muy dinámico
que no está diseñado como una clínica para que resulte motivante para el paciente, y al que acuden en sesiones, digamos, en las que trabajan con profesionales sanitarios, con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales, con médicos. Vamos ahora, Javier, a hablar el tipo de paciente que tenéis y un poco cómo está configurado este centro y los servicios, pero estamos en cómo surge esta iniciativa y, como bien has dicho, Maripaz, que es la artífice, ¿no?, también de esta iniciativa, tiene una historia particular que quizás la sensibiliza más hacia este tipo de actividad, ¿verdad? Ella parece ser que también tuvo un golpe, ¿no? Se cayó cuando era pequeñita y... ¿Sí? Sí, ella tuvo un accidente cuando era niña, tuvo un traumatismo cráneoencefálico severo provocado por una caída, pues bueno, cuando tenía 4 años, cayó por el hueco de unas escaleras desde un segundo piso, y eso le provocó fue una fatalidad y le provocó pues una serie de lesiones pues que supusieron un reto para ella, pero también para su familia, ¿no? Pues bueno, tuvo que aprender a todo lo que había aprendido para atrás, lo olvidó, desde ese momento hacia atrás lo olvidó y tuvo que volver a aprenderlo, aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a coger objetos. Bueno, pues ella es un caso muy particular, es una persona con una capacidad de persistir y de enfrentarse a los problemas muy importante, y una persona que nunca nunca se rinde, ¿no? Y es esa capacidad de lucha la que ella ha implementado en su manera de trabajar, ¿no? Maripaz consiguió no perder ningún curso académico, se graduó primero en terapia ocupacional, luego en fisioterapia, ha cursado varios másteres, cuenta con otra, además de Neurofit, cuenta con otra clínica también en Badajoz, y bueno, pues es una persona muy querida por sus pacientes y muy dedicada, digamos, es uno de esos profesionales sanitarios que ahora estamos viendo, además por la actualidad, ¿no?, que son vocacionales de su profesión y dedican su vida a ello, ¿no? Puede ser que el hecho de que ella tuviera esta experiencia la haga sentirse muy cerca, ¿no?, de sus propios pacientes y que empatice, tenga un mayor nivel de empatía con lo que están viviendo que quizás, ¿no?, si no hubiera pasado por este tipo de experiencia. Podría ser. Claro, sin duda. Cuando tú sientes o has sentido lo que el paciente siente y los retos a los que se enfrenta, pues lógicamente tienes la capacidad de ponerte en su lugar y de acompañarle en ese camino, ¿no? Eso es algo que los pacientes sienten, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando un paciente, y nos puede ocurrir a cualquiera, porque a Neurofit acuden pacientes muy jóvenes, cuando alguien sufre un ictus, se enfrenta a unas secuelas físicas y cognitivas muy importantes, a la paralización de la mitad de su cuerpo, a que de un día para otro te encuentras con que no puedes hacer tareas que antes para ti eran comunes y habituales, ¿no? Entonces es un proceso muy duro. Ahí sí es un aspecto en el que incidimos mucho a la hora de diseñar Neurofit, que resultara un entorno y un ambiente motivante, porque la tasa de abandono del paciente neurológico de los procesos de rehabilitación es muy elevada, ¿no? Cuando comienzas la rehabilitación se hace muy dura y muchos pacientes abandonan, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que la experiencia de Maripaz ha sido determinante. Mencionaste el tema del ictus. ¿Son principalmente este tipo de pacientes los que sufren un ictus a los que están dirigido mayormente vuestro gimnasio, o de alguna manera tienen cabida otras patologías, otros tipos diferentes de afecciones, ¿no? Claro, trabajamos con muchos tipos de pacientes. Más o menos alrededor del 40% de las personas que acuden a Neurofit son pacientes de ictus, pero también trabajamos con otro tipo de pacientes, como pacientes con esclerosis múltiple, pacientes con parálisis cerebral, personas que sufren ataxias, muchos pacientes de Parkinson, pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico, que además es la primera causa de discapacidad en España, junto con el ictus. Y luego también hay un perfil de paciente muy concreto que es un poco un reflejo de la sociedad española, ¿no? Y es el adulto mayor
que se encuentra bien físicamente, pero que busca un entorno, un espacio donde poder mantener y trabajar su independencia, ¿no? Hay que tener en cuenta que la esperanza de vida en España es una de las más elevadas del mundo. Tenemos una calidad de vida importante, más aún en Canarias, porque entiendo que la climatología favorece mucho ese aspecto, ¿no? Y hay muchos pacientes mayores pues, que buscan mantenerse activos, pero no encuentran un espacio donde poder hacer ejercicio, donde todo esté adaptado para ellos, ¿no? Y donde además estén supervisados, ¿no? Y Neurofit pues, es una solución en ese aspecto. Estábamos comentando que es fantástico que una iniciativa de este tipo, de este calado, esté en Badajoz, ¿no? Quiero decir que Sí. es más habitual encontrártelo en Madrid o en Valencia, Barcelona, ¿no? Tipo de ciudades más grandes que quizás en pues, una ciudad más chiquitita, ¿no? Como pueda ser Badajoz, y que nos parece fantástico y estupendo. ¿Pensáis de alguna manera poder llevar esta iniciativa a otras ciudades del panorama nacional o de la geografía española? Bueno, el primer centro se implantó en Badajoz, precisamente porque Maripaz ya contaba con un equipo de trabajo en esta ciudad, con otra clínica ya en funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera intención fue instalarlo allí para aprovechar las sinergias con el centro que ya estaba abierto. Sí es verdad que en Badajoz es una ciudad fronteriza y un porcentaje muy elevado de pacientes provienen de Portugal, no solamente de Extremadura, con lo cual es un enclave muy particular para trabajar con pacientes de distintas ubicaciones. En nuestro plan inmediato está la apertura de un centro en Madrid, que ya tenemos planificado y que prácticamente está ejecutado para abrirlo pues alrededor del comienzo del verano. Una vez este centro, que esperamos que sea el centro de referencia, pues nuestra intención es desarrollar una red de centros ambulatorios en distintos puntos de España para hacer accesible este tipo de tratamientos pues, al mayor número de pacientes posible. Y, bueno. Ahora me toca a mí también. Desde luego. Bueno, la verdad es que estaba aquí escuchando porque el tema me parece súper interesante. Todo esto que estás comentando de ayudar a las personas que han sufrido con un ictus. Entiendo que accidentes de tráfico también, ¿no? Lo que decías antes de traumatismo craneoencefálico. Entiendo que también sean uno de los perfiles habituales de usuario del centro, ¿no? Hablábamos antes de el tema de la NASA. ¿Cómo se consigue llegar a trabajar con esta patente? Bueno, antes de eso, si me permite, Javier, cuando alguien va a utilizar los servicios de ustedes, entra en ese hospital, que no es hospital, por así decirlo, que no tiene esa apariencia, ¿qué se encuentra? ¿Qué se va a encontrar alguien desde fuera? ¿No? Dice, bueno, yo voy a entrar ahí, ¿qué me voy a encontrar? Maquinaria, ordenadores, realidad 3D, virtual, no lo sé, por poco está comentando todas estas cosas y me surgen dudas, ¿no? Aquello de que cómo visualizo yo qué es lo que se hace allí, ¿no? Bueno, empezando por el final de las preguntas que me haces, lo primero que encuentra el paciente cuando cruza la puerta de Neurofit, la sensación que tiene es la de un gimnasio. Es decir, todos los equipos que hay instalados están diseñados con la misma apariencia que los equipos que hay en un gimnasio. ¿Qué ocurre? Que luego cada uno de ellos tiene una particularidad y está adaptado de una manera específica para que este tipo de pacientes puedan utilizarlos. Por ejemplo, hay una serie de máquinas de ejercicio para potenciar los distintos grupos musculares, tanto de los miembros inferiores como superiores, que a simple vista son equipos similares a los de un gimnasio, pero que luego están asistidos por un compresor que genera un golpe de presión para que cuando el paciente realiza el ejercicio no haya saltos entre un peso y otro. Es decir, no haya saltos entre 1 kilo y 2 y el paciente puede hacer el ejercicio de manera progresiva. Hay que tener en cuenta que los principios del método que utilizamos son 3. Por un lado es la eliminación de barreras, es decir, hacer las máquinas accesibles, los equipos y la tecnología accesibles para que, independientemente de las limitaciones físicas que el paciente tenga, pueda hacer ejercicio desde el minuto 0. Cuando cualquier paciente entra en Neurofit, se pone a moverse independientemente del control motor que tenga desde el primer día.
la eliminación de barreras, como comentaba, la gamificación, es decir, hacer los ejercicios divertidos y aplicar el juego como herramienta terapéutica. Si entráis en el canal de YouTube de Neurofit, veréis que hay juegos muy variados, pero hay cosas muy curiosas, como por ejemplo la utilización de drones, ¿no? Mientras el paciente está jugando con un dron al que tiene que tocar con la mano para que vaya en la dirección contraria, el paciente se está divirtiendo porque ve el dron volar, pero realmente está haciendo un ejercicio con un miembro con el que tiene dificultad, ¿no? Entonces se trata un poco de engañar al cerebro en ese aspecto, ¿no? Luego también utilizamos realidad virtual, utilizamos pues, un montón de herramientas. Yo invito a los oyentes a acceder al canal de YouTube porque hay un montón de contenido y veréis un poco la dinámica a seguir, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, la tecnología de la NASA, ¿no? Que es algo que ha sonado mucho en los medios, ¿no? Bueno, no sé si conocéis que la NASA tiene una serie de patentes que va liberando con el paso del tiempo. Es tecnología que ha utilizado o ha desarrollado para las misiones espaciales y que luego tiene utilidades en la vida civil, ¿no? Muchas herramientas de tecnología que utilizamos, pues muchas veces tiene origen militar y en este caso la NASA tiene el desarrollo de sus propias patentes, ¿no? Entonces, en ese proceso de desarrollo tecnológico, de investigación tecnológica que hicimos, detectamos un grupo de investigación de Boston que estaba trabajando con un sistema de compensación de la gravedad y lo estaba utilizando precisamente para pacientes de ictus. Este sistema proviene de la NASA porque la NASA lo utilizaba como sistema de educación para que los astronautas aprendieran a trabajar con los miembros superiores, con las manos, fuera de la nave cuando están realizando una reparación. Lógicamente, si tú estás en una situación de ingravidez, pues tus brazos se van hacia arriba porque no tienes gravedad, ¿no? Entonces tienes que aprender a trabajar con herramientas en esa situación que entiendo que no es fácil, ¿no? Entonces, lo que hace la adaptación de esta patente, lo que consigue es que un paciente que tiene una hemiplegia y tiene su brazo totalmente paralizado, el paciente de ictus tiene la sensación, cuando tiene la sensación en su brazo, una sensación muy parecida a esa sensación que tenemos cuando te quedas dormido encima de tu brazo y cuando te despiertas lo tienes totalmente dormido, ¿no? Entonces, el sistema de compensación de la gravedad lo que hace es eliminar el peso del miembro y el paciente pues siente que su miembro no pesa, con lo cual puede moverlo, puede realizar ejercicios. Eso tiene un sistema de progresividad, se puede poner más duro, más blando, y el paciente pues puede empezar realizando pequeños movimientos y acaba cogiendo un vaso de un mueble de una cocina y bajándolo, ¿no? Entonces, un poco ese es el proceso, ¿no? Y luego, con respecto a los tipos de pacientes que acuden a Neurofit, bueno, os he preparado unas cifras para comentarlas con vosotros para que veáis un poco la incidencia de este tipo de patologías, ¿no? Muy a grosso modo, ¿no? Tenemos en cuenta que hay, en el mundo se producen 15 millones de casos de ictus al año. Se divide la cifra en tres partes. 5 millones de personas fallecen, no superan la lesión, 5 millones quedan sin ningún tipo de secuela y otros 5 millones quedan con una discapacidad para el resto de su vida, ¿no? En España, en concreto, se producen 130.000 casos de ictus al año. En Canarias, por ir un poco a lo específico, se producen alrededor de 3.000. Junto con los traumatismos craneoencefálicos, es la principal causa de discapacidad y hay unas 300.000 personas en España que sufren discapacidad por esta patología. Y luego hay muchos otros perfiles: esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, ELA, que ahora es un perfil además que está teniendo mucha relevancia en redes sociales, ¿no? Hay alrededor de 50.000 personas en España. Parálisis cerebral, 120.000 personas en España. Ataxia, 13.000 personas en España al año, entiendo, son pacientes al año, ¿eh? Parkinson, en torno a 120, 150.000 pacientes hay en España, el 70% mayores de 65 años. Pero es que luego hay que tener en cuenta que en España hay 9 millones de personas que tienen más de 65 años y que esa cifra en los próximos 50 años se va a duplicar, ¿no? Con lo cual se entiende que en los próximos años nos vamos a encontrar un país en el que tendremos mucha población mayor, mucha menos población joven y una población que va a requerir servicios, tecnología y soluciones que permitan, digamos, mantener una vida independiente el mayor tiempo posible.
Te iba a preguntar sobre el tema de un poco el perfil de paciente. Hay muchísimos, las cifras son muy elevadas, ¿no? Me llama la atención lo de los 130.000 casos de ictus al año en España, y eso es una enfermedad que afecta más a un sexo que a otro, en una edad concreta, en un tramo de edad concreto, o no, por vuestra experiencia, ¿qué habéis podido comprobar? Bueno, sí existen estadísticas en cuanto a la prevalencia. Afecta a personas, sobre todo en rango de edad, digamos, de mediana edad, ¿no? Pero el día a día en Neurofit nos está mostrando que existen pacientes de perfiles muy variados. Estamos recibiendo pacientes incluso con ictus, personas incluso en la veintena, ¿eh? O sea que realmente no, creemos que el ritmo de vida actual, los hábitos de vida sedentarios, el tipo de alimentación, el nivel de estrés tan tremendo que vivimos en el día a día, que son factores de riesgo, además de los habituales, ¿no? El tabaquismo y demás, ¿no? Pero son factores de riesgo que están haciendo que perfiles de la sociedad que antes no sufrían este tipo de patologías, pues ahora la estén sufriendo, ¿no? Entonces, en Neurofit, en el centro que tenemos en Badajoz, pues te encuentras pacientes que tienen 20, 25, 30, 40. Evidentemente, en el rango mayor que hay es entre los 45 y los 65 años, ¿no? Pero que también afecta a las personas jóvenes. Y muchas veces en personas que son deportistas, pero que tienen, a lo mejor tienen un componente genético que también influye, o que en un momento dado se ven en una situación de estrés y que eso afecta negativamente a la posibilidad de tener una patología de este tipo, ¿no? Comentabas antes que, bueno, no era difícil que una persona se desanimara, ¿no? Porque al final, aunque lo hacéis bien, ¿no? Y con gamificación y demás, y bueno, que podría decirse que el paciente está entretenido, pero entiendo que uno tiene esa desesperación, ¿no? Por querer ver avances mucho más rápidos. ¿Tenéis terapias además complementarias, ¿no? Pues ya más de carácter psicológico, un poco para ayudar también desde pues, la psique, ¿no? A las personas a autoconvencerse o a, no sé, concentrar un nivel más elevado de paciencia o no sé, a sobrellevarlo mejor? Sí, bueno, luego complementamos la terapia pues con una serie de elementos, digamos, complementarios que ayudan al paciente en el proceso, ¿no? Tenemos pues desde asistencia psicológica, terapia ocupacional, hasta aspectos tan curiosos como ayuda a la familia, porque hay que tener en cuenta una cuestión muy importante. La familia es un elemento clave y cuando una persona en un hogar sufre una lesión de este tipo, todo el entorno familiar se ve afectado, ¿no? Entonces, influye mucho en esto. Tenemos incluso un servicio para reeducación del peso, para ayudar a los pacientes a tener un ritmo de vida activo y recuperar su peso normal, ¿no? Lo que hacemos es abordar al paciente digamos, de una manera integral. Tenemos también para las primeras etapas después de haber sufrido el ictus, atención domiciliaria para que el paciente no se tenga que desplazar, sino que nos desplazamos con una serie de equipos para que la barrera de entrada no sea tan grande, sino que cuando el paciente llegue a Neurofit, pues ya haya obtenido los primeros avances los primeros días a domicilio. Qué bueno. ¿Y de qué caso os podéis sentir más orgullosos? ¿Puedes decirme, pues mira, recuerdo ese caso que parecía que era hiper complejo, que al final, o que la persona estaba muy desanimada, pero consiguió hacer X? ¿Cuál es vuestro caso más emblemático, digámoslo de alguna manera? Bueno, probablemente Maripaz podría hablar mucho más de esto que yo, ¿no? Pero yo en concreto te voy a hablar de un caso que nos demostró una fuerza de voluntad tremenda por sus ganas de vivir, ¿no? Un paciente de edad, pues bueno, avanzada, ya jubilado, pero que tenía una particularidad. Había sufrido cuando era niño, había sufrido la amputación de uno de sus brazos en un accidente, digamos, pues en una actividad laboral. Él estaba con su padre o
o con un familiar y sufrió la sección de un brazo, ¿no? Y había sido amputado pues lógicamente toda su vida, ¿no? Qué fatalidad que cuando es mayor pues sufre un ictus. Y claro, se ve totalmente imposibilitado porque tiene, por un lado, la amputación del brazo que ya contaba, pero es que luego tiene la limitación del otro lado que es donde le ha afectado el ictus. Y nos sentimos muy orgullosos de ese caso porque llegó a Neurofit pues muy asustado, muy preocupado, pero era un hombre con una fuerza de voluntad tremenda. Probablemente esa fuerza de voluntad provenía de la lucha de su vida, de la lucha que había tenido en su vida para salir adelante con la amputación de un brazo, ¿no? Y entonces tenemos grabado un vídeo ya un poco antes de finalizar el tratamiento, en el que está jugando al tenis con su hijo dentro de las instalaciones de Neurofit, ¿no? Entonces su hijo siente pues la emoción de que su padre ha recuperado su capacidad, sus capacidades y es independiente. Y para nosotros es un ejemplo, ¿no? Porque todo se puede conseguir. El primer ejemplo, digamos, que mostramos es el de Maripaz, pero es que luego hay muchos ejemplos de personas que recuperan su día a día después de un bache de este tipo. ¿Y los pacientes llegan a vosotros siempre de manera privada o os lo derivan de, no sé si tenéis algún convenio con la Seguridad Social, con centros privados, o bueno, simplemente porque estáis ahí, sois un centro privado y la gente os considera como una primera opción? ¿Cómo llegan a vosotros los pacientes? Pues bueno, tenemos convenios con un montón de entidades, con aseguradoras, tenemos también algún convenio con el sector público, sobre todo dentro del marco de la ley de dependencia. Y bueno, tenemos pacientes de muchos perfiles. El centro es privado, lógicamente, pero facilitamos mucho el acceso. Hay que tener en cuenta que Extremadura es una región muy particular en ese aspecto, ¿no? Es una de las regiones que tiene la renta per cápita más baja y que además de eso, las pensiones pues son las más bajas de todas partes, ¿no? Entonces, tenemos un programa de becas también para pacientes que, aún necesitando el tratamiento, no pueden costearlo en su totalidad o en una parte, y nosotros se lo facilitamos. Y luego tenemos pues eso, convenios con un montón de entidades y también pacientes que acuden de manera privada, incluso pacientes que acuden de muy lejos, ¿eh? O sea, tenemos pacientes de Lisboa, de Oporto, de Madrid, de Sevilla, pacientes que incluso hacen a la semana 200 kilómetros para poder acudir al centro a recibir tratamiento. Qué fantástico lo que hacéis. Y ya para ir acabando, ¿cómo lleváis el tema del coronavirus? ¿Cómo os ha afectado? ¿Cómo afrontáis con vuestros clientes, en este caso, pacientes, ya amigos, supongo, en algunos casos, ¿no? Con ese trato que tenéis? ¿Cómo estáis afrontando esta situación? Bueno, pues en las primeras fases entiendo que como todos con mucho miedo, ¿no? Con mucha incertidumbre, porque realmente esto es algo que nos ha pillado muy de sopetón y que no esperábamos, ¿no? Pero luego de una manera muy ordenada. Hay que tener en cuenta que un centro de este tipo, lógicamente, es un foco de contagio porque acuden pacientes que son además personas que están dentro de los perfiles de riesgo y con los que hay que tener pues una atención muy especial, ¿no? Pues lo que hemos hecho ha sido adaptarnos, ¿no? Y utilizar la tecnología. Tenemos una plataforma de fisioterapia virtual con la que ayudamos a los pacientes para que se mantengan activos todos los días haciendo ejercicios en su casa. A los pacientes más severos, digamos, o de mayor urgencia, los tratamos a domicilio, tomando pues las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? Y luego pues nos mantenemos muy en contacto con ellos. Estamos grabando contenido prácticamente todos los días pues con ejercicios, con consejos. Somos muy sargentos también, eso también es un aspecto muy importante, con lo cual hay que mantener la actividad y para no perder lo que se ha conseguido. Entonces, pues tanto Maripaz como su equipo están todo el día encima. Por favor, la articulación del tobillo, por favor, tienes que caminar todos los días, por favor, mantente activo, que esto no son vacaciones, y un poco en esa línea, ¿no? Adaptándonos como todos. Yo creo que va a servir, digamos, como un examen para que todos aprendamos un poco a adaptarnos a circunstancias que son sobrevenidas y que no esperábamos. Y hacernos más resilientes. ¿Dónde os pueden encontrar? Por si de repente alguien de Canarias dice, oye, pues es una opción para mí. ¿Dónde os pueden, o de cualquier otro punto o de la geografía española? Bueno, pues de momento nos pueden encontrar en Badajoz, en el centro de Badajoz, en la Avenida de Europa. Dentro de muy poco vamos a abrir un centro en Madrid, un centro grande, y además estamos estableciendo convenios pues con
empresas turísticas, con aerolíneas, con cadenas de hoteles, con la intención de facilitar que pacientes de fuera de Madrid puedan acudir. Entiendo además y aprovecho para hacer una reivindicación desde aquí, ¿no? Las comunicaciones en Extremadura son muy complejas y es muy difícil llegar a Badajoz, pero a Madrid es muy fácil, con lo cual vamos a facilitar todo eso para que el flujo de pacientes sea grande. En Madrid estaremos pensábamos abrir en junio, con esta situación pues nos retrasaremos unos días, alrededor del mes de julio estaremos operativos. Yo invito a todos a que nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, en todas las redes estamos para un poco recibir información y mantenerse al tanto, ¿no? Pues desde aquí invitamos a todos nuestros oyentes a que puedan consultar toda la información de Neurofit. Además que consulten vuestro canal de YouTube, que ahí podrán ver, entiendo, pues un poco vuestro trabajo, experiencias y demás. Y bueno, por nuestra parte queremos de verdad felicitaros por esta iniciativa tan necesaria, porque no es que ayudéis a alguien a conseguir algo de movilidad, es que probablemente eso signifique cambiar la vida de una persona en casi el 100% de los casos. Así que os queremos felicitar y agradeceros que nos hayáis concedido este tiempo para contarnos este proyecto tan bonito. Y tan muy bien, pues importante y necesario, desde luego. Agradeceros la oportunidad y bueno, invitar a todos a que nos contacten con cualquier consulta o cualquier duda, estamos a disposición. Muy agradecido. Pues, nada, a ti, Javier, muchísimas gracias. Como dice Presen, un placer entrevistar este tipo de proyectos, personas que están detrás de estos proyectos que ayudan tanto y ayudan a facilitar la vida, a normalizar en la medida de lo posible la vida de muchas personas que han sufrido algún problema neurológico. Pues nada, pa'lante, que decimos aquí en Canarias, y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Me quedo con eso. Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho. Un abrazo. Gracias igualmente. Hasta luego.